Cada diciembre, en distintos rincones del mundo, una melodía familiar se filtra por calles, hogares y templos, a veces alegre, a veces solemne, otras profundamente nostálgica. Son canciones que parecen haber existido siempre, que se heredan sin necesidad de partituras y que despiertan recuerdos incluso antes de comprender sus letras. Estas canciones son los villancicos. Pero, ¿qué son realmente los villancicos? Los villancicos no pertenecen a un solo siglo, ni a una sola cultura, ni siquiera a una sola religión. Son canciones que han viajado a través del tiempo como lo hacen las historias más antiguas, de voz en voz, de generación en generación, de hogar en hogar. Antes de ser música navideña, los villancicos fueron el latido del pueblo. Antes de ser himnos religiosos, fueron cantos sencillos nacidos en los caminos, en los campos, en las plazas. Y quizá por eso, incluso hoy, conservan algo profundamente humano, la necesidad de cantar para no estar solos. En cada villancico resuena una paradoja. Hablan de un nacimiento humilde, pero han sobrevivido a imperios. Hablan de pobreza, pero han llegado a palacios. Hablan de silencio y noche, pero se cantan en coro. Los villancicos han sido testigos de guerras, hambrunas, migraciones, conquistas y revoluciones. Se cantaron en tiempos de fe profunda y en épocas de duda. Sonaron en iglesias iluminadas por velas y en casas humildes apenas resguardadas del frío. Y aún así, nunca desaparecieron. Cada vez que un niño aprende un villancico, no solo aprende una canción, aprende una memoria colectiva, aprende palabras que ya fueron pronunciadas por millones antes que él, aprende una melodía que ha consolado, acompañado y dado esperanza a otros en momentos muy distintos de la historia. En ese acto aparentemente sencillo, cantar ocurre algo extraordinario. El pasado se hace presente. Los villancicos también nos hablan de comunidad. Rara vez se cantan en soledad. Están hechos para compartirse, para escucharse unos a otros, para armonizar voces distintas en una sola melodía. En un mundo cada vez más individualista, cantar villancicos es un gesto contracultural. Es aceptar que la voz propia no basta, que necesita de otras para cobrar sentido. Es escuchar y ser escuchado. Es recordar que la armonía no surge de la uniformidad, sino de la diferencia. Desde el punto de vista religioso, los villancicos transmiten uno de los mensajes centrales del cristianismo,
la divinidad hecha cercanía, un Dios que no se presenta con poder, sino con fragilidad, un nacimiento que no ocurre en un palacio, sino en un pesebre. Pero incluso más allá de la fe, este mensaje resuena de forma universal, habla de dignidad en la sencillez, de esperanza en la oscuridad, de la posibilidad de que algo nuevo nazca, incluso en los contextos más adversos. Por eso los villancicos siguen teniendo sentido, incluso para quienes no se consideran religiosos, porque, en el fondo, hablan de algo más amplio, la esperanza humana. A lo largo de los siglos, los villancicos han cambiado, se han adaptado a nuevos idiomas, nuevos ritmos, nuevas tecnologías, han sido cantados con laúdes, órganos, guitarras, orquestas sinfónicas y grabaciones digitales. Algunos han sido comercializados, simplificados o reinterpretados, otros han permanecido casi intactos como cápsulas del tiempo sonoras, pero todos comparten una cualidad esencial, siguen vivos, y están vivos porque no pertenecen a los museos, sino a la gente, a las familias que los cantan sin saber exactamente de dónde vienen, a las comunidades que los integran a sus rituales, a quienes, año tras año, los esperan como una señal de que algo familiar regresa. En muchos hogares, los villancicos marcan el inicio de la Navidad más que cualquier fecha en el calendario. Son una frontera simbólica entre lo cotidiano y lo festivo, entre el año que termina y la promesa de uno nuevo. Escuchar un villancico puede despertar nostalgia, alegría o incluso melancolía, porque no solo remite a una historia bíblica o una tradición cultural, sino a momentos personales, una infancia, una ausencia, a un reencuentro. Así, cada villancico es también una biografía emocional. Quizá por eso, a pesar del ruido del mundo moderno, los villancicos siguen encontrando su lugar. En medio de pantallas, prisas y consumo, estas canciones antiguas nos invitan a detenernos, a escuchar, a recordar. Nos recuerdan que hubo un tiempo en que la música no era un producto, sino un acto de fe, de comunidad, de celebración. Y tal vez, sin darnos cuenta, al cantar un villancico, estamos recuperando algo de ese tiempo. Los villancicos no prometen soluciones mágicas, no eliminan el dolor ni las injusticias del mundo, pero ofrecen algo igualmente valioso, un lenguaje común para expresar esperanza, mientras exista alguien dispuesto a cantar, mientras una melodía antigua siga encontrando nuevas voces, mientras una comunidad se reúna para compartir una canción, los villancicos seguirán vivos, porque más que música navideña, son la prueba de que la memoria puede cantarse y de que, incluso en la noche más larga, la voz humana sigue buscando la luz. La pregunta es, ¿de dónde vienen? ¿Quién los creó? ¿Y por qué, siglos después, siguen siendo una de las expresiones musicales más poderosas de la Navidad? Aquí realzaremos un viaje a través del tiempo, la fe y la cultura popular para descubrir cómo los villancicos pasaron de ser cantos del pueblo a convertirse en símbolos universales de la Navidad. La palabra villancico proviene del término villano, contrario a lo que hoy podría sugerir la palabra. En la Edad Media, el villano no era un malhechor, sino simplemente un habitante de una villa, del campo, del pueblo. Los primeros villancicos no eran canciones religiosas, eran cantos populares, profanos, ligados a la vida cotidiana, el amor, el trabajo, la naturaleza, la ausencia, la alegría y el dolor. Se cantaban en lengua romance, no en latín, lo que los hacía accesibles a todos, especialmente a quienes no tenían educación formal. El villancico nace como una forma de expresión popular. Es una poesía cantada que refleja la vida del pueblo llano, muy distinta a la música culta que se interpretaba en palacios o catedrales. Estructuralmente, estos primeros villancicos eran simples pero efectivos, un estribillo repetitivo, estrofas cortas y melodías fáciles de memorizar. Esto permitía que se transmitieran de generación en generación, de boca en boca, sin necesidad de escribirse. Con el paso del tiempo, la Iglesia observó el poder del villancico, era cercano, emotivo y comprensible, en una época donde la mayoría de los fieles no entendía el latín de las misas. El villancico ofrecía algo distinto, una forma directa de comunicar ideas religiosas a través de la emoción y la música de así. A partir del siglo XV, los villancicos comenzaron a entrar en los templos. La Iglesia no eliminó el villancico popular, lo adaptó, cambió sus letras, incorporó temas bíblicos y lo convirtió en una herramienta pedagógica y espiritual. El nacimiento de Jesús, la adoración de los pastores, la Virgen María y los ángeles se convirtieron en temas centrales. Sin embargo, el lenguaje
siguió siendo sencillo, humano y cercano. Este cambio marcó un punto clave: el villancico se convirtió en un puente entre lo divino y lo cotidiano. España fue uno de los grandes centros de desarrollo del villancico religioso. Durante los siglos XVI y XVII, grandes compositores comenzaron a escribir villancicos polifónicos para catedrales y festividades importantes. Entre ellos destacan nombres como Juan de la Encina, Francisco Guerrero y Tomás Luis de Victoria. Estos villancicos ya no solo se cantaban en Navidad, sino también en otras festividades religiosas. El villancico español es una mezcla única, conserva el alma popular, pero adopta una complejidad musical que lo eleva al nivel del arte sacro. Aún así, el pueblo seguía reconociéndose en ellos. Eran cantos religiosos, sí, pero seguían hablando su idioma. Con la llegada de los españoles a América, los villancicos cruzaron el océano. En el Nuevo Mundo, estas canciones se transformaron una vez más. Se mezclaron con lenguas indígenas, ritmos africanos y tradiciones locales. En México, por ejemplo, los villancicos se integraron a las posadas, celebraciones que recrean el peregrinar de María y José. En Venezuela les llaman aguinaldos. El villancico en América no fue una imposición total, fue un proceso de mestizaje cultural. Así nacieron villancicos con ritmos locales, instrumentos autóctonos y una identidad propia. En los países ingleses se cantan los Christmas carols, en Valonia los Eyes, en España los villancicos, en Rusia los Kolyatki a las puertas de las casas, en Rumania los Colinde, en Polonia las Koleda, en Bulgaria las Koleda, en Italia los canti natalicio las pastorali, en Alemania las Weihnachtslieder, en los Países Bajos meridionales del siglo XVII las canciones natales, en Alemania y Austria desde el 27 de diciembre a la Epifania el 6 de enero grupos de niños llamados los cantores de las estrellas disfrazados de reyes magos y portando una estrella. Cantan villancicos. A menudo son recompensados con dulces o aguinaldos. En las casas se escribe en las casas que se visitan, aunque algunas veces se dice que son las iniciales en alemán de los tres reyes magos Gaspar, Melchor, Baltasar. Originalmente representaba las palabras Christus benedicat, Cristo bendice esta casa. En Reino Unido es tradición que los grupos de cantantes vayan de casa en casa a cantar los villancicos, donde son agraciados con algo de dinero, algunos cakes o una bebida apropiada. El dinero recaudado normalmente se destina a una obra de beneficencia. En los países donde está implantado, el Ejército de Salvación organiza colectas públicas sobre las aceras en Navidades mientras cantan villancicos acompañados con bandas de música. En las Antillas, en época navideña, las familias y los amigos se reúnen para un chante Newell, reunión donde se interpretan villancicos navideños muy rítmicos. Estos cantos comparten en lo esencial haber sido importados por los misioneros europeos, pero los ritmos, y a veces la letra, han sido adaptados al gusto local. En México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, durante los 9 días antes de Navidad, se celebran las posadas. Estas fiestas recuerdan el peregrinaje de María y José desde su salida de Nazaret hasta Belén, donde buscan un lugar para alojarse y esperar el nacimiento del niño Jesús. En ellas se cantan villancicos. En Colombia y Ecuador se celebra la novena de aguinaldos, festividad parecida a las posadas. Más allá de la religión, los villancicos cumplen una función social fundamental: unir. Cantar villancicos es un acto colectivo. No importa si se canta bien o mal, lo importante es cantar juntos. En comunidades rurales, en barrios urbanos, en escuelas y hogares, los villancicos crean un espacio compartido de memoria y pertenencia. La música colectiva refuerza la identidad comunitaria. Los villancicos son una tradición viva porque se practican, no solo se escuchan. Los villancicos transmiten valores universales: esperanza, humildad, solidaridad, paz y amor. Incluso en contextos no religiosos, estos mensajes siguen resonando. En tiempos de crisis, guerras o desigualdad, los villancicos recuerdan una idea poderosa: la luz puede nacer en la oscuridad.
Con el siglo XX, los villancicos entraron en la industria musical. Algunos se secularizaron, otros se adaptaron al pop, al jazz o al rock. Esto ha generado debates. ¿Se ha perdido su esencia espiritual? ¿O simplemente se han transformado, como siempre lo han hecho? Los villancicos nunca han sido estáticos. Su historia es la historia del cambio hoy. Los villancicos siguen vivos porque se enseñan, se cantan y se reinventan. Cada generación les imprime su propia emoción. Mientras haya alguien que cante un villancico, la tradición continuará. Los villancicos son más que canciones navideñas, son historia cantada, son memoria colectiva, son la voz del pueblo que, siglo tras siglo, sigue anunciando un mensaje de esperanza. En un mundo que cambia constantemente, los villancicos nos recuerdan algo esencial, que la música puede unir, sanar y dar sentido a lo humano. Los villancicos no pertenecen a un solo siglo, ni a una sola cultura, ni siquiera a una sola religión. Son canciones que han viajado a través del tiempo como lo hacen las historias más antiguas, de voz en voz, de generación en generación, de hogar en hogar. Antes de ser música navideña, los villancicos fueron el latido del pueblo. Antes de ser himnos religiosos, fueron cantos sencillos nacidos en los caminos, en los campos, en las plazas. Y quizá por eso, incluso hoy, conservan algo profundamente humano, la necesidad de cantar para no estar solos. En cada villancico resuena una paradoja. Hablan de un nacimiento humilde, pero han sobrevivido a imperios. Hablan de pobreza, pero han llegado a palacios. Hablan de silencio y noche, pero se cantan en coro. Los villancicos han sido testigos de guerras, hambrunas, migraciones, conquistas y revoluciones. Se cantaron en tiempos de fe profunda y en épocas de duda. Sonaron en iglesias iluminadas por velas y en casas humildes apenas resguardadas del frío. Y aún así, nunca desaparecieron. Cada vez que un niño aprende un villancico, no solo aprende una canción, aprende una memoria colectiva. Aprende palabras que ya fueron pronunciadas por millones antes que él. Aprende una melodía que ha consolado, acompañado y dado esperanza a otros en momentos muy distintos de la historia. En ese acto aparentemente sencillo al cantar ocurre algo extraordinario. El pasado se hace presente. Los villancicos también nos hablan de comunidad. Rara vez se cantan en soledad. Están hechos para compartirse, para escucharse unos a otros, para armonizar voces distintas en una sola melodía. En un mundo cada vez más individualista, cantar villancicos es un gesto contracultural. Es aceptar que la voz propia no basta, que necesita de otras para cobrar sentido. Es escuchar y ser escuchado. Es recordar que la armonía no surge de la uniformidad, sino de la unidad. Desde el punto de vista religioso, los villancicos transmiten uno de los mensajes centrales del cristianismo, la divinidad hecha cercanía, un Dios que no se presenta con poder, sino con fragilidad, un nacimiento que no ocurre en un palacio, sino en un pesebre. Pero incluso más allá de la fe, este mensaje resuena de forma universal, habla de dignidad en la sencillez, de esperanza en la oscuridad, de la posibilidad de que algo nuevo nazca, incluso en los contextos más adversos. Por eso los villancicos siguen teniendo sentido, incluso para quienes no se consideran religiosos porque, en el fondo, hablan de algo más amplio, la esperanza humana. A lo largo de los siglos, los villancicos han cambiado. Se han adaptado a nuevos idiomas, nuevos ritmos, nuevas tecnologías. Han sido cantados con laúdes, órganos, guitarras, orquestas sinfónicas y grabaciones digitales. Algunos han sido comercializados, simplificados o reinterpretados. Otros han permanecido casi intactos como cápsulas del tiempo sonoras. Pero todos comparten una cualidad esencial, siguen vivos, y están vivos porque no pertenecen a los museos, sino a la gente, a las familias que los cantan sin saber exactamente de dónde vienen, a las comunidades que los integran a sus rituales, a quienes, año tras año, los esperan como una señal de que algo familiar regresa. En muchos hogares, los villancicos marcan el inicio de la Navidad más que cualquier fecha en el calendario. Son una frontera simbólica entre lo cotidiano y lo festivo, entre el año que termina y la promesa de uno nuevo. Escuchar un villancico puede despertar nostalgia, alegría o incluso melancolía, porque no solo remite a una historia bíblica o una tradición cultural, sino a momentos personales, una infancia, una ausencia, un reencuentro. Así, cada villancico es también una biografía emocional. Quizá por eso, a pesar del ruido del mundo moderno, los villancicos siguen encontrando su lugar. En medio de pantallas, prisas y consumo, estas canciones antiguas nos invitan a detenernos, a escuchar, a recordar.
Nos recuerdan que hubo un tiempo en que la música no era un producto, sino un acto de fe, de comunidad, de celebración. Y tal vez, sin darnos cuenta, al cantar un villancico, estamos recuperando algo de ese tiempo. Los villancicos no prometen soluciones mágicas, no eliminan el dolor ni las injusticias del mundo, pero ofrecen algo igualmente valioso, un lenguaje común para expresar esperanza, mientras exista alguien dispuesto a cantar, mientras una melodía antigua siga encontrando nuevas voces, mientras una comunidad se reúna para compartir una canción, los villancicos seguirán vivos, porque más que música navideña, son la prueba de que la memoria puede cantarse y de que, incluso en la noche más larga, la voz humana sigue buscando la luz. Por ver a Dios nacer, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido, beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Si quieres conocer más libros de la literatura universal, suscríbete a este canal. Dale me gusta, compártelo y activa las notificaciones.